La siguiente es una tarjeta de la marca Samsung. Es una tarjeta ya antigua. No trae síntoma, no trae una descripción del problema, pero debido a que estas son sencillas de reparar y fácil muchas veces de diagnosticar, tan solo necesitamos nuestra fuente de alimentación para colocarla en modo de prueba. Las conexiones, las conexiones son las habituales, las que Samsung siempre ha manejado, que es este pin de color negro y uno de estos dos color amarillo. ¿Cuál de los dos es? Ahorita lo vamos a averiguar. Vamos a colocar una punta en la terminal negra y la otra en cualquiera de las dos terminales amarillas. Vamos a colocarlo primeramente allí. Energizamos nuestra tarjeta electrónica, recuerden, con una protección serie, foco de 60 watts. Debe ser un foco incandescente. ¿Cuáles son los focos incandescentes? Como estos. No se vale colocar foco LED, tendrá que ser un foco incandescente. Mínimo de 60 watts. Alimentamos con AC. Y probamos el encendido pulsando el primer botón, este de aquí. La tarjeta no enciende estando alimentada allí. Vamos a cambiar el cable del conector amarillo al pin adyacente y vamos a realizar la misma prueba. Tampoco enciende, lo que quiere decir que entonces esta tarjeta llega al banco con el efecto de no enciende. Para descartar algún problema en fuente y que no sea de tal vez en otra instancia, en otra circunstancia, vamos a medir voltaje de corriente continua en el conector pegado al microcontrolador. En este caso tenemos este conector. Vamos a colocar nuestro multímetro en voltios de corriente continua y vamos a hacer una búsqueda en este conector, que es de 6 pines, una búsqueda de voltaje. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a pasar o vamos a hacer diferentes combinaciones de pines con las puntas del multímetro hasta encontrar un voltaje de 5 voltios en este conector. Vamos a medir entre pin 1 con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, después pin 2 con 3, con 4, con 5, con 6. Vean, el pin 2 con el 4 nos está marcando 1.068 volts. Ya allí tenemos un problema. Debía marcar un voltaje de 5 voltios. En ninguno de los demás pines nos está marcando voltaje. Terminamos. Vamos a concluir esto. Pin 3 con 4 es el voltaje que les comento. Con 5, con 6 nada. 4 con 5 tenemos punto 3. Con 6 igual. Y 5 con 6 no tenemos. ¿De acuerdo? Entonces el voltaje más alto que detectamos fue de 1 punto y fracción de volts. Lo que quiere decir que, bueno, tenemos un problema en la fuente de alimentación. Vamos a cambiar el pin del color amarillo, del conector amarillo, al pin que teníamos anterior. Y vamos a realizar la misma medición que era en el pin 3 y 4, donde nos daba la lectura más alta. Y en este caso nos da .646 volts. ¿De acuerdo? Entonces nos da una lectura más alta estando en la conexión de corriente alterna en el pin adyacente. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya aquí ya tenemos dos cosas. La primera, pues bueno, identificado
cuáles son los bornes de conexión de alimentación de corriente alterna. Es entendible que una de ellas es la terminal negra y la otra será la terminal del lado derecho del conector amarillo. ¿De acuerdo? Y la segunda cosa que obtuvimos en esta prueba es que realmente tenemos un problema en fuente. Es muy raro que tengamos tal vez algún problema en el área de microcontrolador o tal vez otros dispositivos que usen 12 volts. Lo más seguro es que sea en fuente. Pues bien, esta fuente utiliza un conversor DC-DC. Este convertidor lo que hace es que me reduce la tensión eléctrica CC o DC, como quieran llamarle, y tiene una resistencia de cemento. Esta resistencia, este block que ustedes ven aquí, en estas tarjetas falla mucho. Mucha gente hace un puente, le quita la resistencia y hace un puente, o por debajo de la tarjeta realiza un puente. No es del todo recomendable. Es recomendable cambiar la resistencia. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a cortar esta placa electrónica por la parte de aquí abajo para revisarla. Continuamos. Ya abrimos la parte de atrás de la sección de la fuente. Hemos retirado el convertidor AC/DC y aquí lo tienen. La matrícula de este convertidor es BP 5071-1. Es este convertidor AC/DC es muy bueno, no es tan difícil de encontrar. En la actualidad ya no lo es tanto. Lo podemos encontrar fácilmente. En el dado caso de que estuviese dañado, las pruebas sencillas que se pueden realizar es ya destapando esta parte. Podemos revisar las protecciones. En este caso es la protección que les había mencionado de esta resistencia. Para que no haya confusión, les he elaborado un bosquejo sencillo. En este podemos ver que aquí tenemos las terminales de alimentación. La terminal de línea o neutro pasa directamente y llega hasta la terminal VCC de alimentación en la tarjeta electrónica. Es por eso que logramos medir un poco de tensión en la parte del conector del microcontrolador, que es esta. No sé si recuerdan. Y el GND lo debimos haber obtenido, del pin 10 de ese convertidor. Ahorita les explico. Y es importante revisar las protecciones, tanto la resistencia de 180 ohms, que es la resistencia de cemento que les comentaba, esta, y otra muy importante que es un PTC. Bueno, para no hacerla muy larga, eso es lo que encontré dañado, un PTC. El PTC conecta con el pin 1. Nosotros vemos en este componente solamente 3 pines, pero es que este componente realmente entre estos espacios lleva otros pines. Aquí van 2, aquí 1, aquí otro y aquí otro más. Son 3 que nos hacen falta de este lado y 2, son 5 y 5 que existen, son 10.
Es decir, el conteo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso es que yo en este esquema se los puse de esta forma. Vamos a reemplazar este PTC de aquí, que es el que está aquí. Incluso ahí dice PTC. La verdad es que lo detecté ya sea que quitamos todo, que una terminal estaba con óxido. Se terminó deshaciendo esa terminal por humedad. Entonces vamos a reemplazar ese PTC. Vamos a reconectar el componente, que es muy probable que se encuentre en buen estado. Y vamos a medir dos puntos. La parte de alimentación 120, que es lo que de por sí tenemos. Y la salida en CC, en la salida de la fuente. Aquí debemos de tener en promedio 12 voltios. Vamos a ponerle aquí 12 volts DC o CC, y de este lado 120 voltios AC. ¿De acuerdo? Por eso se llama convertidor AC-DC. Convierte el AC a DC, y no solo eso, sino la reduce, obviamente con la configuración que tenemos en esta forma. Entonces vamos a hacer esos cambios. Vamos a instalar a cambiar el PTC y continuamos. Bien, ya tenemos todo colocado y le he colocado también los cables de alimentación. Ya tenemos el PTC cambiado y he reinstalado el convertidor. Aquí está la terminal de AC conectada en la terminal que habíamos rastreado desde un principio y la terminal común. Vamos a basarnos entonces en el esquema que les elaboré, que les hice. Vamos a alimentar esta placa electrónica. Allí ya está alimentada. Ahora vamos a medir con la punta roja de nuestro multímetro en el pin 4 con el pin número 1. Aquí debemos de tener aproximadamente 170 voltios. Vamos a medir entonces esa tensión entre terminal 1 y 4, que son esta terminal y esta. Voy a acercarla para acá. Terminal 1 y 4. Y ahí tenemos 170 voltios, 171.5 voltios. Ahora vamos a medir la terminal roja, pin 4, que es la que corresponde a VCC, y la negra en terminal 10. Terminal 4 y 10. Y ahí ya tenemos 12.59 voltios. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya tenemos trabajando la fuente. Ya tenemos los 12 voltios correctos. Ahora ya solo nos queda probar el encendido de esta placa electrónica pulsando el botón. Y ahí está, ya encendió sin ningún problema. Y por falta de presostato. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta acá este video. Ya lo que me sigue es hacerle una prueba de funcionalidad para saber si funciona correctamente, obviamente, todas las operaciones en ella. Por lo tanto, hasta acá este video. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Ya saben, las 4 únicas cosas que les pido es
compartir, comentar, dar like y obviamente suscribirse. ¿De acuerdo?